La Biblia habla un hecho sobrenatural que le ocurrió al apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 12, del 5 al 17. La Biblia dice que Pedro fue tomado preso porque predicaba el evangelio de Cristo y a los judíos no les parecía. Y como Herodes sabía que el año anterior habían matado a Jesús y eso le había parecido bueno a los judíos, en ese tiempo mandó a encarcelar a Pedro y lo había preparado para sacarlo el día de la Pascua y también llevarlo a la cruz, así como le habían hecho a Jesús. Pero dice la palabra que a Pedro lo tenían custodiado y estaba atado, como dice la historia, que a los presos se le ataba su mano al soldado que lo custodiaba. Pero a Pedro lo tenían atado a 2 soldados al final de la cárcel. Dice la palabra que en horas ya de la noche se le apareció un ángel. Le dijo que se preparara, que se atara sus sandalias, que se pusiera su vestido y las cadenas se le cayeron. Y dice que pasó la primera puerta donde habían 4 soldados, pasó la otra puerta donde habían otros 4 soldados y salió hasta la calle y llegó a una casa donde los hermanos estaban orando. Así que Pedro no fue libertado por alguna persona de autoridad terrenal porque no había hecho nada, sino el mismo Dios rompió sus cadenas para poder traer libertad en medio de la tribulación o en medio del proceso que en ese momento él vivía. También la palabra dice que Pablo, junto a Silas, les aconteció un hecho sobrenatural, donde a causa de que libertaron a una joven que tenía espíritu de adivinación, fueron puestos presos. Dice la palabra que ellos habían reprendido a un espíritu que tenía una chica de adivinación y eso, la adivinación no le agrada al Señor. Pero una vez que fueron puestos en la cárcel, dice la Biblia que ellos estaban adorando a Dios en medio de la prueba, en medio de las dificultades, y dice que vino un estruendo gigantesco que movió toda la cárcel y los cepos fueron sueltos y de nuevo las cadenas fueron rotas. Un personaje totalmente diferente. Primero le ocurrió a Pedro, y luego le ocurre a Pablo. Se le cayeron las cadenas. Hay otro tipo de cadenas que pueden atar a una persona y lo podemos ver en una historia en el libro de Lucas, capítulo 13, del 10 al 17. Habla de una mujer que estaba encorvada, que años tenía, o prácticamente toda su vida tenía de estar allí encorvada, caminaba completamente agachada. Y en el día de reposo, que el Señor estaba en la sinagoga, le dijo que ella era libre de su atadura o de su enfermedad. Cuando los fariseos o los judíos enfrentaron aquel hecho de que había realizado Jesús, el Señor le decía que si los judíos podían ir y desatar su buey o su bestia el día de reposo, ¿cuánto más el Señor no podía desatar a una mujer que había sido atada por Satanás a través de una enfermedad? Así que hay enfermedades que tal vez pueden atar a una persona, la pueden hacer cautiva, pueden traer cadenas que no le permiten avanzar en su vida. Y hay muchas personas que se hacen incluso hasta esclavos de los medicamentos. Y aún el médico le puede estar diciendo que está bien, pero no deja de consumirlo porque considera que está mal. Otro tipo de atadura era la que poseía el endemoniado de Gadara. En el libro de Marcos 5, del 1 al 20, narra la historia de un hombre que estaba al otro lado del mar y el Señor se cruzó el mar y cuando llegó allí, el hombre corrió a sus pies. Dice que aquel hombre vagaba por los sepulcros. Dice que lo ataban con cadenas
pero su fuerza era tan sobrenatural que las rompía y se iba de nuevo allí a los montes y gritaba y padecía y siempre estaba en el sepulcro, era el lugar donde vivía, porque aún estando vivo parecía que estuviese muerto, porque ya no le importaba la vida. Las cadenas literales las podía romper, pero las que no podía romper eran las cadenas del alma. Había algo que le ataba allí, que no le permitía ser libre. Y me imagino cuántas personas se pudieron burlar de él, cuántas veces lo echaron de alguna casa, cuántas veces le lanzarían piedras y palos porque hacía las cosas que nosotros consideramos que no son naturales. Tal vez pudiera ser una atadura o una cadena espiritual, una cadena del alma, de depresión. La depresión puede atar a alguien a tal punto que lo puede llevar a quitarse la vida. Y la depresión puede ser por tantos problemas que ella ha ocasionado en una persona, puede ser decepción. Se haya decepcionado de su familia o de una esposa o una pareja que tuvo. Y eso lo pudo atar y llevarlo allí al sepulcro y creerse ya muerto. Puede ser falta de amor. Hay personas que son abandonados por su padre o por su madre, o tal vez su mamá murió o su papá falleció y no le pudo brindar, o por problemas que tuvo aquel papá o aquella mamá, no le pudo infundir el amor que aquella persona necesitaba para poder vivir. Hay personas que dicen, a mí no me importa, yo vivo tranquilo, y a veces sí lo pueden lograr, pero hay personas que no. Hay personas que necesitan sentirse amados. Y entonces, si no se sienten así, la cadena de esa falta de amor los puede atar, los puede hacer esclavos, los puede hacer cautivos o los puede hacer presos. ¿Saben que la esclavitud no es algo que en el pasado pudieras escoger ser esclavo? No, sino que te tomaban y eras esclavo y punto. O era cautivo por medio de una guerra y era llevado y era puesto esclavo. Pero el preso sí tenía un poco de culpa. Entonces, a veces la persona puede ser que sea esclavo de la situación que le tocó vivir, porque esa fue la vida que le tocó, y se hace esclavo. O puede ser una persona que, sabiendo cómo poder salir de la situación, quiere seguir allí y ese es preso. ¿Sabe que el preso, cuando lo toman preso, va a pagar una condena por algo que hizo? En cambio, el esclavo es tomado cautivo, no quiere ser esclavo, pero lo toman cautivo. La tristeza puede ocasionar cadenas que no te permitan avanzar. La tristeza trae luto, bien sea por una separación de una persona que haya fallecido o por una relación ya rota. Incluso hay personas que comienzan una nueva relación y no han terminado de vivir ese luto emocional de una relación pasada. Y entonces viven como si estuviesen muertos, porque su corazón está puesto en la anterior persona. Pero su vida y su cuerpo están con esta persona. O sea que hay una atadura al pasado, a aquella persona que tal vez le dañó, a aquella persona que ocasionó problemas o que la dejó por otro o por otra, y aún se mantienen allí. Hay otros que una relación se rompió y aún permanecen en la esperanza de que aquella persona va a regresar. Y se quedan atados y por años en esa ilusión de que algún día esa persona puede regresar a sus vidas. Y se hacen esclavos y son cadenas que atan el alma. También se puede referir a la falta de perdón. Cuando no perdonamos a alguien,
y por el daño que haya ocasionado en nuestras vidas, se establece o genera allí una cadena emocional que por años, hasta que no decidas perdonar, te va a perseguir y te va a llevar a donde sea. Incluso también puede traer problemas en la relación. No, que fulanito me hizo daño y fulanito me hizo daño y yo no lo perdono y yo no lo perdono. Y esa atadura te mantiene allí atrapado con grillos, así como le hacían a los presos, así como le hacían a los presos, porque a veces muchas personas se pueden acercar y decir, oye, pero tienes que ya soltar, ya tienes que abandonar lo que te hicieron en el pasado para que puedas avanzar, pero aún así no lo quiere hacer. Sigues atado. La palabra comenzamos diciendo que, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. El orgullo también puede ser una cadena que te ate al pasado, al presente o incluso al futuro. A veces somos orgullosos porque la situación, ejemplo, se montó un negocio y ese negocio no fuiste prosperado, no saliste como planteaste desde el principio ser. Y te empieza a atar, y te empieza a atar, y ese negocio va a dar, y ese negocio, y pasan años. Y resulta que a lo mejor Dios no quiere algo para ti, pero el orgullo de no querer yo fracasar, de que no me vean cómo tropecé en la vida, te mantiene atado. El orgullo de que alguna relación amorosa ya no funcionó, ya pasó, pero el orgullo hace, pero es que por los hijos, ahora no le voy a dar dinero a mi hijo para que pase trabajo, porque va a tener que venir a mí, va a tener que suplicarme. El orgullo, y es mentira, la atadura ni siquiera es con los hijos, sino con la pareja que tuvo en alguna oportunidad y de alguna u otra forma, o lo voy a fastidiar, ya se fue con otra, pero le voy a fastidiar porque tiene que darle dinero a mi hijo y lo llama todos los días y mi hijo necesita esto y mi hijo necesita aquello. No, en realidad tu hijo no necesita nada, necesita tu atención y tu amor, pero estás desperdiciando el tiempo que puedes vivir con tu hijo gracias a que tienes una atadura terrible con el pasado, con aquella persona que un día ocasionó en ti un problema, que un día ocasionó en ti un dolor. Los vicios también pueden llegar a ser una atadura. ¿Cuántas personas han tenido que asesinar a causa del alcohol o ocasionar heridas en la pareja o en sus hijos? Una vez escuché un testimonio de un hombre que llegaba ebrio a su casa y tenía relaciones delante de sus hijos, y que según su concepto era para que sus hijos aprendieran, y entonces abusaba de su esposa, causaba un impacto emocional en sus hijos y lo hacía ebrio, borracho. Él no bebía cada 8 días, pero cada vez que lo hacía era terrible, dañaba, marcaba. Y los vicios te atan. Claro, ese hombre tenía una atadura al alcohol, porque cuando se tomaba el primer trago, allí terminaba totalmente ebrio y después iba y echaba a perder todo lo que de repente en la semana pudiera haber cultivado dentro de su matrimonio. Hasta que un día su esposa, de tanto maltrato, decidió abandonarlo y se rompió la relación. ¿Y quién va a soportar un maltrato tan fuerte como ese? Si alguien se me acerca a mí y me comenta de un maltrato así, yo también le voy a decir que se separe, porque eso no está bien delante de los ojos del Señor, a menos de que la persona quiera realmente ser libre. Entonces, si la persona quiere ser libre, entonces sí se hablaría en otros términos. La envidia. Muchas veces codiciamos lo que otros tienen y dejamos de percibir las bendiciones del Señor, porque estamos viendo lo bonito que le pasa a otro. Prácticamente vivimos la vida de otro y no vivimos nuestra propia vida.
Entonces, esperando que el carro que compró el amigo yo lo pueda comprar, esperando que la casa que compró yo la quiero igual, se nos va la vida. Y tal vez el Señor te quería dar o nos quería dar una mejor casa, una mejor familia, pero como codiciamos lo que las otras personas tienen, entonces no podemos disfrutar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otras, y que es terrible, son los celos. Los celos son una atadura tremenda, poderosa, que te ata a cualquier cosa. Hay padres que son celosos de sus hijos. Debe haber un celo, pero un celo normal, sano. Pero hay celos, por ejemplo, conocí a una mamá que aún el muchacho era un hombre y dormía con él, y el día que él quiso tener una relación formal, le empezó a ¿cómo se llama? A hacer su casa, pues. La mamá le dijo, bueno, usted se puede ir con su esposa, pero acuérdese que me tiene que hacer un cuarto al ladito de su cuarto, porque yo no puedo estar sola. Se lava a su hijo, y entonces el hijo, para poder salir a compartir con su esposa o con su novia, tenía que ser a escondida, porque si se daba cuenta de que había gastado la mamá un dinero en el cine, o la había llevado a almorzar, o cualquier otra cosa que hiciera, o la había llevado para la playa y a ella no la llevaba, ay, se formaba el problema. Entonces él lo tenía que hacer escondido. La pobre muchacha llegó un momento que, y gracias a Dios, porque imagínate que le hubiese podido pasar más adelante, terminó la relación. Ahora, ese pobre muchacho algún día se va a quedar solo, porque su mamá le puede fallar en cualquier momento. ¿Qué va a hacer de él ese día que ese muchacho se quede solo? Entonces, los celos sí pueden ser, podemos ser celosos de algunas cosas para que los hijos no le ocurran malas vivencias, pero no podemos ser celosos extremistas, porque eso daña una relación. E igualmente las relaciones amorosas. Yo no sé si han podido ver a algunas personas que son extremadamente celosos, que llegan a una reunión y si la esposa está hablando con un hombre, ya esa mujer debe ser que le está buscando, o al revés. Eso es para allá y para acá. Al revés también puede ser la mujer que se hace en la película, y cuando llegan a la casa, ¡no me hables! ¿Por qué? ¿Por qué no te hablo? Porque seguramente cuando tú estás hablando con aquella muchacha le pediste el número de teléfono y seguramente van a salir el fin de semana. Yo estoy segura, dice la mujer. El hombre así que, ¿cuál mujer? La que, oye, vale, esa es la prima, o mi tía, o qué sé yo. Mira, el pastor nos comentaba, el pastor Isaac nos comentaba en una oportunidad, su esposa era muy celosa y fueron a una actividad, y había una adoradora en la iglesia que fijaba su vista en él y cantaba, y cuando terminó la adoración la pastora agarra al pastor y lo sacudió. ¿Qué te pasa? Oye, esa mujer que te está viendo. Y entonces el pastor, cuando se acercaron, resulta que la chica que estaba adorando era ciega. Ella fijaba la vista ya porque no. Y esa fue la forma en que el Espíritu Santo trató con ella los celos. ¿Ven cómo son las cosas? A veces la persona celosa se hace una película tan terrible que daña, porque dice la palabra que el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir. Y va a usar cualquiera de estas factores que he nombrado para dañar la relación. Imagínate una mujer o un hombre celoso que porque seguramente tú le vas a escribir, porque seguramente, ¿qué estás haciendo en la noche? Seguramente llega un momento en que la otra persona se siente tan agredida, porque incluso si ni siquiera está haciendo nada malo, si es una mujer, por ejemplo, y no está haciendo nada malo, y el hombre se pasa diciéndole que es la esposa del carnicero, que se la pasa con el panadero, llega un momento en que la mujer daña su integridad y se va. ¿Y quién se va a poder aguantar a una persona así porque es molesto, pero son ataduras de la vida que el Espíritu Santo dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros recibiremos poder. Pensamientos. Navegamos en pensamientos a veces tan absurdos y no pensamos en lo que puede ser productivo.
que se nos pasa hasta un día pensando decía una profesora en pajaritos que están a punto de dar a luz, en pajaritos preñados. Y se nos va el día y entonces la esposa de repente descuidó de atender el hogar porque se pasó viendo una novela y esa novela le causó algo en su mente y allí navega todo el día, o una película, o igualmente el hombre se pasa en el trabajo y se desconcentra porque se pasa pensando en quién sabe qué, y cuando llega la noche resulta que se le fue el día pensando en eso en vez de haber pensado en algo productivo, en crear ideas. Bueno, si nosotros estamos aquí vamos a crear que nuestra cabeza sirva para crear ideas para poder predicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Crear ideas para mejorar nuestra relación con la pareja, crear ideas para ayudar a nuestros hijos en la educación. No que se nos pase el día ahí pensando y los hijos por ahí echando bromas, fastidiando a la vecina o quién sabe qué, y nosotros aquí navegando en nuestros pensamientos que a la verdad no nos lleva a nada, pero son ataduras, son cadenas que hacen que la persona navegue y se pasa todo el día navegando, parece que si fuera el náufrago, va para allá y para acá. Por eso dice que cuando nos bautizamos decidimos morir para el mundo y vivir para Cristo, y nos comparamos con aquel hombre que estaba allí en el sepulcro. Aunque estaba vivo, estaba muerto en el espíritu, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino Jesús y nos dio una nueva vida, nos revivió, renacimos de nuevo, le decía Jesús a Nicodemo. ¿Cuántas personas se pasan el día en el teléfono, atados allí, viendo pornografía y duran todo el día y raca, y un video tras otro video tras otro, y de repente no lo quieren hacer? Pero entonces pasó la mañana y vino el amigo que es un sinvergüenza y rúcuto, le pasó un video, una foto, y comenzó otra vez el día con lo mismo. Porque dice la Biblia que aunque él quería hacer lo bueno, no podía hacerlo. Y él decía, miserable de mí. Así pasa con el pecado y así pasa con las ataduras. Aunque nosotros hoy nos levantemos, hoy yo no lo voy a hacer, hoy yo no lo voy a hacer, terminamos en la noche, oye, lo volví a hacer. Pero la Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo recibiremos poder.